diapositivas. Necesito que me digan si ven la imagen. Sí se ve. Sí, sí se ve. Gracias. Bien, el cáncer cervicuterino es un problema de salud pública a nivel nacional, ya que llega a ser en ocasiones hasta el segundo lugar de cáncer en las mujeres. En países como México, el Caribe y toda esta zona de Centroamérica en general, entre este grupo de países centroamericanos y del Caribe, junto con la parte del sur de México, conforman el tercer lugar de cánceres en la mujer, ¿no? En países desarrollados, pues ocupa una posibilidad muy baja, ya por ejemplo en España es el número 23, mientras que en Estados Unidos alcanza una proporción aproximadamente del 13 al 15%, el lugar número 13 a 15, ¿no? Aunque su mortalidad pues, es mucho más elevada, ¿no? Bien. Bien, es la primera causa de cáncer en mujeres en países pues, golpeadones, económicamente pobres, ¿no? Y la edad promedio de presentación es hacia los 40 y muchos o 50 y pocos. En nuestro medio normalmente es un poco antes, ¿no? Es raro verla, digo, no es extraño, pero sería muy raro poderla encontrar en gente muy joven. Yo hace poquitito me topé con una chica como de 29 años o 27, no me acuerdo, creo que 27. Y bueno, traía una historial importante de más de 100 parejas sexuales y traía como consecuencia también 5 hijos de diferentes padres. Bueno, un desorden, ¿no? La chica, desde ese punto de vista. Y bueno, pues traía un cáncer cervicuterino, estadio 2B, es un estadio intermedio avanzado, ¿no? Y bueno, se trató con radioterapia, ¿no? Y representa la segunda causa de muerte por cáncer de la mujer a nivel mundial. Eso quiere decir que representa más o menos del 30 al 50% de las pacientes que enferman de cáncer cervicuterino, más o menos son las pacientes que van a fallecer, ¿no? Es decir, aproximadamente de 500,000 casos nuevos a nivel mundial que se presentan como causa de primera vez, entre el 30 y el 50% de esas pacientes van a fallecer. En países desarrollados como lo que mencionábamos de Estados Unidos o de España, pues representa la tercera causa en Estados Unidos y en España aproximadamente como el número 23 de su presentación. Ahora, en Estados Unidos, ¿quiénes presentan este tipo de cáncer? Las mujeres no blancas, ¿sí? Es decir, la mayoría son mujeres negras o hispanas, de clase social baja, que viven en suburbios de condados pobres en Estados Unidos, y bueno, ellas son las que tienen el índice más alto de proliferación de esta enfermedad. Más o menos cerca de, no son 10,000, pero son cerca de 10,000 ese número cerrados de pacientes de nuevos casos en Estados Unidos. Aproximadamente el 40% de esos pacientes van a fallecer. El 80% de los cánceres cervicuterinos aparecen en países subdesarrollados como nosotros, ¿no? Aunque digan que estamos como en Dinamarca, pero pues no es verdad. Y bueno, algunas ONGs han calculado que cada 2 horas una mujer muere por esta misma causa, ¿no? Los factores de riesgo, pues, fundamentalmente ustedes ya seguramente los conocen, pues el principal y más importante seguramente porque es el que está vinculado en aproximadamente el 80% de los casos es la infección por virus del papiloma humano, ¿sí? Otras cepas como el herpes simple tipo 2 o el VIH son también fuentes que pueden desarrollar la enfermedad misma, ¿no? La promiscuidad sexual pues es el factor detonante, de ahí que se desee que los riesgos disminuyan, mientras que también disminuyen la cantidad de contactos o parejas sexuales que puedan tener las chicas, ¿no? Ahora, no importa que la chica dice, oye, ella no tiene muchos contactos, realmente nada más tiene uno. Pues sí, pero si ese uno es promiscuo, pues lo mismo da que anduviera con varios, ¿no? Esta persona le va a llevar cierto grado de enfermedad, ¿no? Cierto riesgo. La clase social baja, como lo que vimos en las mujeres norteamericanas, negras, latinas y pobres, ¿no?
Las no judías, bueno, perdón, las judías, en este caso, que tienen vida sexual con judíos, no tienen riesgo, pero tanto judías como no judías, es decir, una chica judía que le guste compartir su sexualidad con mucha gente, incluyendo a personas que no pertenezcan a su congregación religiosa, pues entonces tiene el mismo riesgo que cualquier otra mujer, ¿no? Y bueno, también existe cáncer de cervix que está aumentado con el trauma obstétrico y el tabaquismo, ¿no? También son factores de riesgo. Recordemos que el cáncer epidermoide es la tumoración más común para el desarrollo de esto, ¿sí? Pero existen carcinomas epidermoides no asociados al virus del papiloma humano, los cuales tienen una agresividad mucho mayor que aquel cáncer cervicoteíno epidermoide que esté asociado al virus del papiloma. Aquí tienen la lista de arriba, son la lista total de aproximadamente 15 subtipos o subvariantes del virus del papiloma que son altamente oncogénicos. Claro que los que están al fondo, 66, 68, 82, son menos agresivos que los dos primeros, ¿no? Y luego tenemos una segunda lista que son 7 virus de los más agresivos, y de estos tenemos el 16 y el 18, que son los responsables aproximadamente del 80% de los cánceres cervicouterinos. Y tenemos al número 16, que es el responsable, el cual puede variar entre el 50 al 60% de todos los cánceres, ser la causa específica de todos los cánceres cervicouterinos. Está más de la mitad de todos los cánceres cervicouterinos son responsabilidad del 16, del subtipo número 16. Perdón. Bien, aquí tenemos ¿cuál es el factor responsable o más agresivo para el desarrollo de la carcinogénesis a nivel del cervix? ¿Por qué otros subtipos nomás generan tumores benignos como verrugas vulgares, etcétera? Es precisamente porque el 16 y el 18, y seguramente todos en menor proporción los demás que mencionamos, pero en particular estos dos, sobreexpresan esta oncoproteína llamadas E6 y E7. De estas dos, la E6 es la más importante. La E6 se une fundamentalmente a otra oncoproteína que es una oncoproteína protectora, que es el P53. Esta proteína, que ustedes seguramente ya lo han escuchado muchas veces, es responsable de la apoptosis. Entonces, al degradarse por la recombinación genética del virus del papiloma, gracias a esta proteína llamada E6, esto genera como consecuencia que las células se reproduzcan y se retengan, sin que éstas lleguen a apoptosis. Entonces, están perpetuadas con cierta mayor cantidad de vida que el resto de las células no contaminadas o normales, ¿no? Y la E7 también es otro factor de riesgo importante que se recombina con otra oncoproteína, que es la del retinoblastoma. Esta proteína del retinoblastoma pues hace que la célula entre en multiplicación celular y favorezca pues a que se acumulen grandes cantidades de células, generando enfermedad tumoral y enfermedad metastásica temprana. Las dos proteínas pueden estar incluidas con mayor frecuencia tanto en la cepa 18 como 16. Es la más frecuente de las enfermedades de transmisión sexual y la que tiene como consecuencia mayor riesgo, ¿no? Se estima que el 80% de los individuos sexualmente activos se infectan en algún momento de su vida, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y bueno, al principio pues la situación es asintomática hasta que empiezan a existir ahí pequeñas lesiones, que en el mejor de los casos pueden ser lesiones benignas, que incluso las podemos ver en la palma de la mano, ¿no? Y bueno, la mayoría de los cánceres cervicouterinos son provocados por virus del papiloma humano de alto riesgo, como son los que acabamos de mencionar hace un momento, ¿no? Y algo muy importante, que una lesión displástica de bajo grado puede pasar hasta 10 años en convertirse
en un carcinoma in situ, de tal manera que en 10 años esta enfermedad puede ser prevenible hasta el 100% de los casos. Bien, fíjense bien lo que tenemos aquí, a nivel mundial y a nivel México. Solamente mujeres que están en riesgo, pero que no tienen la infección, ¿sí? Y tampoco no han desarrollado el cáncer cervicuterino. Esas mujeres que se encuentran en riesgo son 2.7 billones. En México son poco más de la mitad de 4.600.000 mujeres, ¿no?, que se encuentran en este riesgo para desarrollar cáncer. Los casos nuevos son aproximadamente en México 570,000 casos anuales, de los cuales, bueno, a nivel mundial, ¿no? Y en México, pues aproximadamente cerca de 8,000 pacientes van a estar afectados, ¿no? Este cáncer es el principal en aproximadamente 23 países que son, seguramente la mayoría son africanos o asiáticos, ¿no? Y el riesgo de muerte, pues si ustedes se fijan, pues es bastante... bueno, aquí no tenemos el comparativo, pero el riesgo de muerte anual son 312 de este anterior, ¿no? O sea, más de la mitad de las pacientes van a fallecer. Y aquí, poquito más de la mitad, más allá del 50% de las pacientes que se enfermaron, que se detectaron, van a fallecer por esta causa. La promiscuidad seguramente es algo interesante y muy divertido, hasta que no pasa algo, ¿no?, como esto que estamos revisando. Y bueno, los grandes bacanales, donde pues era todos contra todos y consumo de alcohol y una fiesta en grande, pues seguramente ha haber sido muy interesante, ¿no? Y bueno, pues esto también implicaría como consecuencia el aumento del riesgo de la enfermedad, ¿no? A diferencia de esta escena, pues que representa exactamente todo lo contrario de lo que es la vida idónea, feliz, amorosa, 2 hijas y una tercera esperándose, posiblemente sea una niña, con una mujer hermosa enseñando ahí su panza, pero pues para muchos caballeros esto es muy aburrido. Aquí tenemos en este lado tenemos pues una representación artística de cómo sería. De este lado tenemos una microscopía electrónica, la cual está pintada, obviamente no son así, se pintan para que puedan ser pues más atractivos al estudio, ¿no?, al reconocimiento. Y aquí tenemos pues ese tipo de lesiones que se presentan en la piel, pueden estar en cualquier parte de la piel. Con mucha frecuencia las encontramos en las manos, pero también podemos encontrarlas en la región genital o anal, ¿no?, dependiendo, pues, ahí habrá hombres o mujeres que tengan este tipo de preferencia por esta vía gastrointestinal. Entonces vamos a llamarles condilomas acuminados. Desde el punto de vista de la patología, aparecen en un sitio que es donde el canal endocervical termina y empieza lo que viene siendo la parte externa del cervix, ¿no?, a esta transición del epitelio escamoso al cilíndrico, pues es ahí donde aparece, ¿no? La mayoría, como ustedes vemos aquí, son carcinomas epidermoides, ¿no? Y del 3 al 5% son adenocarcinomas que pueden o no estar relacionados con el virus del papiloma. Estos, la inmensa mayoría sí, estos muy poco. Entre estos dos, recordemos que los carcinomas epidermoides no vinculados a BPH son más agresivos que los epidermoides vinculados al BPH. Y de la agresividad entre los carcinomas epidermoides versus los adenocarcinomas, estos son mucho más agresivos que los epidermoides, ¿no? Luego tenemos otra serie de tumores raros, que son los tumores neuroendocrinos, y de todos los cánceres cervicuterinos, el tumor neuroendocrino de células pequeñas es el tumor más agresivo, nomás que afortunadamente representa el 2%. Estos tumores neuroendocrinos son como los del pulmón, ¿sí? Acuérdense que hay el de células pequeñas, que es un tumor neuroendocrino, pues, y es el más agresivo de los pulmones. Bueno, pues aquí también el tumor neuroendocrino de células pequeñas, pues es el que más agresivo es para el cervix y para yo recuerdo en toda mi vida haber operado a una paciente con un tumor neuroendocrino, una chica muy joven,
y recuerdo que me fue estupendamente bien en la cirugía, así como de libro, y a los 6 meses ya estaba muerta. Dije, ah, caray. Y no habíamos dejado nada, todo nos salió como así, como muy bonito, pero obviamente la conducta biológica de la enfermedad es muchísimo más agresiva, ¿no? De los carcinomas epidermoides, la variante que hay 2 variantes así fuertes, que es la queratinizante y no queratinizante. Si la variante sobreexpresa queratina, tendrá mejor pronóstico que la no queratinizante. Y de estos, bueno, pueden ser que sean basaloides, verrugosos, condilomatosos, papilar, linfoepitelioma y escamo transicional. De todos estos, este en particular es agresivo localmente, pero da metástasis muy raras. Tiene esa peculiaridad. Y dentro de los adenocarcinomas, el de células claras es la variante histológica mucho más agresiva que pertenezca a los adenocarcinomas, ¿no? Aquí tenemos el cambio de epitelio de glandular endometrial a columnar en el cérvix, ¿no? Y bueno, tomamos recordemos que en los años 50, por aquel rumbo, este patólogo de origen griego desarrolla esta clasificación que nos sirvió por muchísimo tiempo, ¿no? Donde estaban normales, inflamatorios, pues no se sabía si eran sospechosos, altamente sospechosos y cáncer, ¿no? Y luego se desprendieron varias clasificaciones, que aquí tenemos las equivalencias, ¿no? La de Reagan, o también llamada las displasias, pues esa es el 1 es normal, la displasia leve y moderada, que correspondían a la clasificación 3 de Papanicolau, la grave, la 4, y el carcinoma in situ, al 5. Y luego está la de Richard, que salía como normal, el tipo 1, que correspondía pues al Papanicolau clase 1, y luego NIC 1 a displasia leve, NIC 2 a displasia moderada, y NIC 3 tanto a displasia grave como carcinoma. Los envolvía. Y últimamente, que ya tiene su tiempo, la clasificación de Bethesda, que clasifica prácticamente en 2, ¿no? En las lesiones intraepiteliales de bajo grado y de alto grado, aunque aparece también como el normal, y luego esta cosa que dice ASCUS, que son siglas en inglés que significan células epiteliales de conducta incierta, ¿no? Entonces, que correspondería en todo caso al Papanicolau clase 2. Es decir, son células inflamatorias fundamentalmente, ¿no? Pero que no se sabe si pueden ser buenas o malas, y entonces se ponen en este apartado. Y como tal, bueno, tenemos las de alto y bajo grado. Aquí tenemos lo que estamos queriendo decir, la parte 1, que correspondería a la clasificación de Papanicolau, que es el normal, y luego las lesiones de bajo grado, intraepiteliales, y las de alto grado y el cáncer. Así de sencillito es el... Y bueno, estas de bajo o alto grado pueden ser normales, evolucionar de bajo grado, o subirle a una lesión de alto grado, ¿no? Pero también puede tener regresión e incluso hasta la normalidad misma. Pero una vez que esta tumoración ha brincado, ha evolucionado a carcinoma cervicouterino, ya no tiene regreso, ¿no? Y de ahí tenemos hasta 10 años para poder, pues, tratarlas. Aquí tenemos una lesión, un ectropión cervicouterino, el cual no sabemos, hay que biopsiarlo para saber si realmente es bueno o malo, y pues se puede prevenir. Si aparece una lesión displásica leve o moderada, se puede tratar. Si también es una displasia severa o un cáncer in situ, pues se puede manejar con un índice de éxito extremadamente alto, ¿no? Hay 3 formas de presentación: exofítica, que es como la mayoría de las veces la conocemos, una lesión en barril, o endofítica, que afecta el canal, es decir, cuando son más adenocarcinomas que carcinomas epidermoides, ¿no? Y una que es poco frecuente, que no la veo casi, que es la de tipo ulcerante, ¿no? Aquí es el sitio de mayor presentación, principalmente si están un poquito más acá abajo, en este sitio, pues son los cervicouterinos clásicos, ¿no? Los que están más adentro, estos crecen y forman un cérvix muy grueso. A esto le vamos a llamar cérvix en barril, o sea,
o en tonel, ¿verdad? Porque se ven. Aquí tenemos la forma más clásica que vemos como si fuera una coliflor o un brócoli, nada más que en vez de verlo blanco o verde, pues lo vemos rosado. Esto es altamente frágil, ¿no? Sangran, que es una de las causas de muerte con mayor frecuencia por hemorragia del cérvix, genera choque hipovolémico y fallecen las pacientes, ¿no? Son tumores más grandes, también hay que reconocer que son 5 o 6 veces más grande que esa lesión. Bien, la vía de diseminación metastásica, la hematógena a pulmones, pues es rara, la linfática, los ganglios linfáticos y todos los que se encuentran ahí cerca, pues es la forma clásica de hacerlo, y también por invasión directa. El principal sitio de afectación, pues es la vagina. Luego después serían los parametrios, ¿no? Que están pegados ahí a la vagina y el tercio superior de la misma. El cuerpo uterino, pues es poco que se pueda haber involucrado como tal, pero igual, sobre todo los tumores que crecen de forma endofítica, en forma de barril, pueden hacerlo. Y en el estadio 4A, se puede ver afectada ya sea la vejiga, la mucosa vesical o la mucosa rectal, uno u otro o ambos, ¿no? Y luego tenemos pues la forma clásica de presentación es sangrado transvaginal, poscoital o intermenstrual en las mujeres posmenopáusicas, ¿no? Leucorrea fétida, dolor pélvico. Cuando hay dolor pélvico y edema de las piernas es porque la enfermedad está avanzada, ¿no? Igual que la lumbalgia. Podemos hacer diagnóstico por citología en pacientes así, grandes masas de pacientes que son, en este caso, pues las detecciones, pues así, a la gran mayoría de la población, ¿no? Y bueno, cualquier paciente que tenga una citología cérvico-vaginal sospechosa, el siguiente paso es hacerle colposcopía y hacer biopsias con técnica de Schiller. La técnica de Schiller es extremadamente sencilla y está al alcance de casi de la mayoría de las personas, ¿no? Lo más que hay que saberla hacer, que no tiene gran ciencia. Utilizamos o necesitamos, pues, aunque no tengamos un colposcopio, podemos hacerlo, las biopsias dirigidas con este tipo de técnica. ¿Qué se necesita? Se necesita el Lugol y se necesita vinagre de manzana. Es ácido acético, pues, pero lo que podemos comprar con mucha facilidad sería el vinagre de manzana de Clemente Jax. Con eso, primero ponemos el espejo vaginal y luego una torunda bien empapada de ácido acético o de vinagre de manzana para limpiar el cérvix de todo el moco cérvico-vaginal, y después colocamos el Lugol y pues el yodo se va a pegar a todas las paredes sanas, excepto en aquellas que tengan displasia. Y es ahí donde tenemos que dirigir nuestra biopsia, ¿no? Y así de fácil, tenemos biopsias altamente pues efectivas porque están dirigidas, no es aleatorias a lo tonto. Claro que cuando ya vemos una lesión, bueno, pues ya la estoy viendo, ¿no? Esto lo aplicamos cuando no vemos lesión alguna y vemos el cérvix que creemos que está normal. Y bueno, si se puede tener el colposcopio, que seguramente son los que van a estudiar ginecología, tendrán esta herramienta indispensable para poder hacer diagnóstico, ¿no? Y abajo tenemos una pinza de biopsia, que esta es pues idónea para tomar biopsias a profundidad. Normalmente las biopsias de cérvix no duelen, ¿eh? A menos que le demos un jalón, le va a doler mucho, pero si le damos de mordidas con eso y está afilado, la pinza de biopsias normalmente no duele, pero sí puede sangrar, de tal manera que se recomienda, una vez que tomemos biopsias, dejar un taponamiento con un par de gasas amarradas y decirle a la paciente que son 2 gasas y que tiene que contarlas cuando ella se las quite en casa. Aquí tenemos la técnica de Schiller. Todo esto que se ve feo, horrible, está sano, porque es donde se pegó el Lugol, ¿sí? O la solución saturada de yodo. Y esta parte que se ve rosita, que dice, mira aquí qué bien se ve, bueno, esto es la displasia, ¿no? Entonces, a donde tenemos que tomar biopsias no es acá, debe ser en esta zona de alta
sugestividad de alguna alteración maligna, ¿no? Y bueno, la clasificación, pues está medio confuso aprendérnosla porque son muchos datos, sí, pero los dos primeros son microscópicos. Este es de profundidad de 3 milímetros y este no rebasa los 5 milímetros, es el tamaño de un borrador, ¿sí? Para los estadios 1B1, 1B2, esta es cuando son menores de 4 o mayores de 4 centímetros. Y luego tenemos el estadio 2A, que está afectando el tercio superior de vagina. El 2B afecta los parámetros de forma incipiente. El 3A ya bajó el tumor casi hasta el introito vaginal y afecta el tercio inferior de la vagina. Y luego aquí en el 3, el 2 afecta los parametrios, pero el 3 afecta completamente el parametrio y a través del parametrio pasa por ahí el ureter, de tal manera que los estadios 3, pues normalmente generan hidronefrosis, ¿no? Y si no se pone catéter doble J, pues van a perder los riñones la paciente, ya sea que sea uno u otro o ambos, ¿no? Y luego el 4A afecta la mucosa vesical y o rectal, y el 4B ya son enfermedad metastásica a distancia. Aquí tenemos una lesión pequeña, no se ve, pero ojo, tiene menos de 4 centímetros, pero es mayor de 5 milímetros. Aquí tenemos un estadio que afecta el tercio superior de vagina, como lo ven aquí, un estadio 2A, y este es el estadio 2B, que es donde se empieza, vean, aquí el tumor ya se sale de la región cérvico-vaginal, y aquí está, en esta parte, hagan de cuenta, así, de este lado, y así de este otro, son los parametrios. Ahí está, una P de parametrio. Entonces, aquí el ureter viene desde acá abajo, desde arriba, y pasa por aquí. Y luego se sube a la vejiga, que está aquí adelante. Entonces, cuando la tumoración alcanza este nivel, comprime los parametrios, comprime el ureter a través de la infiltración parametrial. Y bueno, aquí tenemos los estadios de una forma más sencilla. Aquí prácticamente pues está en ceros, es in situ, es microscópico, está junto con ese también. Recuerden que el 1 es cuando no rebasa los 3 milímetros y el 1A2 es cuando está a máximo 5 milímetros de profundidad. La enfermedad, pues cuando está aquí afectando el tercio superior de vagina, y el 2B cuando afecta ya el parametrio, que lo encontramos en esta zona, ¿no? Y luego sigue creciendo hacia el parametrio, y aquí está el ureter, y entonces el ureter, pues, se ve comprometido y le pega hidronefrosis, ¿no? Y aquí cuando la lesión se va para adelante, afecta la vejiga, o se va para atrás, afecta la mucosa del recto, o bien se va para adelante y para atrás y afecta a ambos. El tratamiento por estadio evolutivo de la enfermedad, el 0, pues es un cono simple, tal cual, así se llaman, así son, o histerectomía Piver tipo 1, que es una histerectomía simple. Los estadios 1 se pueden dar radioterapia, pero normalmente los operamos, ¿no? Damos histerectomía Piver 2 o Piver 3, ahorita vemos cuál es la diferencia. O se pueden tratar con radioterapia, es indistinto, ¿no? El éxito y fracaso son muy similares. Para el estadio 2, preferentemente radioterapia o cirugía como segunda opción. Pero primero iría radio. Aquí es al revés, primero la cirugía y después la radio. Para los estadios 3 ya no se recomiendan la cirugía. Aquí es radioterapia, tanto en teleterapia como en braquiterapia. Los que ya fueron al hospital, bueno, ya conocen bien los términos de teleterapia y braquiterapia, ¿no? Y los estadios 4, bueno, pues también se pueden dar radioterapia paliativa con tele y braqui, y si se pueden operar, que son los estadios 4A, pues es una cirugía terriblemente fea que se llama exenteración pélvica. Bueno, aquí están los tipos de cirugía.
¿Cuál es la diferencia? Esa es la simple, la que hacemos la mayoría de las veces, la que hacen los ginecólogos, y estas dos son las que hacen los oncólogos, ¿no? Esta, digo, cualquiera puede ser, ¿no? Pero estas cuando son por cáncer. La histerectomía radical modificada y la histerectomía radical clásica. Esto quiere decir que en esta se pela el ureter hasta la vejiga, se corta el tercio superior de vagina y ahí y la mitad, pues, del centro de lo que son el parametrio, ¿no? Se cortan y se sacan. La diferencia con el tipo 3 es que esta es lo mismo, pero aparte se llevan los ganglios linfáticos que se encuentran ahí. Es la diferencia fundamental, ¿no? Ese es el cono. El cono se pone, este alambre se pone rojo vivo y, bueno, pues genera aquí esta forma de cono como tal, ¿no? Aquí lo están viendo ya más en vivo. Es como un pelapapas, haga de cuenta que es un pelapapas que está cortándole la cáscara al cérvix, en este caso. Aquí tenemos la histerectomía simple, es cortar por esta línea rosita y seguirnos hasta acá. Bueno, más bien por la línea naranja, ¿sí? Esa es la tipo 1 de las histerectomías. Y luego la tipo 2 es esta misma, pero en vez de llegar aquí, nos vamos hasta acá abajo, hasta el tercio superior de la vagina. Y la tipo 3 implica llevarnos todo el parametrio junto con los ganglios, ¿no? Tercio superior de vagina y los parametrios. Aquí están los parametrios, estos son los parametrios, y aquí hay que ligar la arteria uterina en su nacimiento. Y bueno, cuando ya son estadios 4A, es muy raro que los estadios 4A tengan intención curativa. Esta lo puede hacer, pero el precio que hay que pagar es extraordinariamente grande. Fíjense bien, anteriormente las hacíamos así, que eran, si de por sí eran espantosas, bueno, hacerlas como yo las hacía antes, es decir, irnos, en vez de cortar aquí, nos íbamos hasta acá abajo, como está aquí, ¿no? Y todos los genitales externos, el ano y la región perianal se perdían, dependiendo, porque esta cirugía es esta que está aquí. Esta y esta son la misma, ¿sí? Entonces, nada más que en vez de llegar aquí y preservar la parte externa de los genitales, pues también incluíamos todo esto que está aquí, como se ve aquí, ¿no? Y era realmente un suplicio para las mujeres desde el punto de vista emocional, ¿no? Ahora, si solamente el tumor está afectando la parte del recto, se hace exenteración posterior, es decir, vagina, útero y, por supuesto, el recto, ¿no? Si la lesión es también central, pero no está afectando el recto, pero sí la mucosa vesical, bueno, pues entonces sería una exanteración anterior. Y se pierde, pues prácticamente lo mismo, nada más cambia uno de los órganos, vagina, útero y, por supuesto, la vejiga, ¿no? El tratamiento puede ser, pues, mixto. Si funciona una cosa, se puede dejar así, pero si no funciona, se puede complementar, ya sea cirugía con radioterapia o radioterapia y algo que quedó pendiente con cirugía. Pero vamos aquí a suponer que se operaron todas las pacientes. Aproximadamente del 10 al 15% de las pacientes que se realizan histerectomía Piver 3, que es una histerectomía radical, que vuelvo a insistir, consiste en llevar tercio superior de vagina, parametrios y ganglios, ¿sí? Cuando esto no es suficiente porque quedó embarrado o hay algo ahí, podemos categorizarla en 3 grupos. Estos 3 grupos son de bajo riesgo. Es un tumor pequeño, menor de 4 centímetros, con ganglios negativos, y el riesgo de la posibilidad de recurrencia pues es baja, ¿no? Es del 2.2%. Y luego los de riesgo intermedio son tumores mayores de 4, pero sin ganglios positivos. Y por el tamaño, pues el riesgo de que recaiga pues es mucho mayor, ¿no? 13.5 contra 2.2. Y metástasis a distancia, 1.3. Y los de alto riesgo son pacientes, estos dos tienen ganglios negativos, pero los de alto riesgo son tumores mayores de 4 centímetros con ganglios positivos
O bien, cortamos sobre el tumor y los márgenes están positivos, ¿no? Entonces, aquí la posibilidad es de casi el 26% de que haya recaída local y casi un 50% de enfermedad metastásica. De tal manera que tal vez aquí no le podamos, si nada más lo vigilamos, es probable que no necesite radio, pero en estos dos, casi obligadamente que se tendría que dar radiaciones, ¿no? Aquí tenemos el aparato de radioterapia que nos da teleterapia, que vemos que la fuente de energía está dentro de este cabezal, que dispara un haz de energía y entonces afecta a nuestro paciente. Y luego acá tenemos para la braquiterapia, braqui significa pues corto, ¿no? Este que está aquí, este tubo que está aquí al centro, que viene aquí, que sale por aquí, baja y luego vuelve a subir, se llama sonda. Está hueca y ahí se pone cesio ay, se me fue el otro nombre. Pero bueno, se pone esa fuente radioactiva y se coloca dentro del cérvix. Este es el útero. Y bueno, lo que está aquí enrayado es el tumor, se coloca y aquí están las cargas radioactivas, están aquí, ¿sí? En todo esto, con el fin de generar una fuerte radiación, pero a corta distancia, ¿sí? Y esas cosas que tenemos aquí a un lado es el colpostato, que esto hace que no se mueva pues este popote que se llama sonda, que no ande por un lado y a otro moviéndose. Esto evita que se mueva. Son estos dos. Y aquí metemos muchas gasas para separarlo, ¿no? Lo más que se pueda posible, separarlo para que la radiación no alcance a lastimar a la vejiga ni al recto, ¿no? En la medida de lo posible. En esta otra imagen, pues aquí vemos cómo se planea la radioterapia o la braquiterapia dependiendo del sitio de mayor afectación. Por último, los estadios evolutivos de la enfermedad, pues a menor estadio, mayor posibilidades de que estén curados, ¿no? El 1 es hasta el 85%, el 2 hasta el 60%, el 3 el 30% y el 4 menos del 10% de pacientes vivos a 5 años. El factor pronóstico aislado más importante para la sobrevida para los pacientes con cáncer cérvico-uterino son la presencia positiva de ganglios, ¿no? O la ausencia, pues favorece y la presencia, pues incrementa el riesgo de muerte. Criterios de mal pronóstico, afectación ganglionar, como ya lo vimos, que es el factor pronóstico más importante, que el tamaño rebase los 4 centímetros, que haya invasión linfovascular, que, bueno, el cérvix se encuentre muy afectado en el estroma, ¿sí? Que sea de mal diferenciado y que sea un grado histológico diferente al cáncer epidermoide o escamoso, ¿no? Como ya lo platicamos hace un instante. Muy bien, creo que es la última, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo, doctor. Sí, dime. ¿Cuándo entonces se hacen las exacerbaciones pélvicas? O sea, ¿cuándo están las exenteraciones pélvicas? Las exenteraciones pélvicas, perdón. Cuando son estadios 4A y está afectado el recto o la vejiga, uno u otro o ambos. Ok, gracias. Sí, Jesús. En este manejo de la exenteración, ¿cómo se hace el manejo de los esfínteres? No quedan esfínteres. Dejas colostomía y dejas una ileostomía, una vejiga ileal, es decir, una vejiga, una neovejiga con ilion terminal, la dejas como si fuera una ileostomía y del otro lado dejas una colostomía. No hay esfínteres en ninguno de los dos casos. ¿Alguien más? Muy bien, chicos, muchísimas gracias. Tengo yo un compromiso ahorita que no puedo, ya voy tarde. Les agradezco mucho